Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este video corresponde a la ayudantía número 11, que fue la que no pudimos tener durante la semana pasada, y se enfoca principalmente en el tema de intervalos de confianza. La primera parte del tema de inferencia estadística, porque como saben, para este certamen vamos a considerar los contenidos desde los modelos continuos, es decir, desde la distribución gamma, de la normal, de la relación que hay con la exponencial, con la Poisson, etcétera. Y continuando con eso, viene después inferencia estadística, primero con los intervalos de confianza y después con la última parte que es la de prueba de hipótesis, que es la que tendremos nuestra última ayudantía, que será dentro de la semana. Entonces, hablemos un poco sobre lo que son los intervalos de confianza, un pequeño repaso. Ya habíamos alcanzado a conversar algo en la última ayudantía, pero de todas formas lo quiero recordar primero partiendo de la idea de que entendamos un poco qué estamos haciendo y dónde estamos parados. Hasta ahora, el curso en general se había estado enfocando en lo que era el análisis de variables, ¿cierto? Variables estadísticas que denotábamos como variables aleatorias que provenían de poblaciones. Entonces nosotros teníamos una población con un n mayúscula, de n mayúscula de elementos, ¿cierto? Y en la práctica, en la realidad, nosotros no podemos acceder muchas veces a ese conjunto individualmente de una población. Es muy difícil, es muy costoso, requiere mucho tiempo. Entonces, lo que se hace es estudiar muestras. Entonces, yo obtengo una muestra de esta población, ¿cierto? Obtengo una muestra de tamaño n, minúscula en este caso, y y empezaba a estudiar esta muestra con todas las técnicas de estadística descriptiva que conocíamos, que es básicamente caracterizar esta variable. Pongamos una variable de ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir que la variable aleatoria va a ser x. Supongamos que estamos estudiando digamos que es la satisfacción de un servicio. Ya, entonces nosotros, por ejemplo, una empresa que está estudiando la satisfacción con su servicio, toma una muestra, por ejemplo, no sé, de 10 personas y le empieza a preguntar qué nota le ponen del 1 al 10. Entonces ahí ya tenemos nuestra muestra con esas 10 personas y nosotros decíamos, ya la estudiamos, podemos sacar el promedio, ¿cierto? La media de esa muestra, podríamos sacar la desviación estándar, perdón, la desviación estándar de la muestra o la varianza. Podríamos sacar alguna proporción, por ejemplo, no sé, la cantidad de personas que o, califican por sobre una nota media de 5 o la proporción, etcétera. Y así con diferentes indicadores, pero siempre hablando de la muestra. Entonces la idea ahora con la inferencia estadística es preguntarse, ok, si yo acá obtuve que mi media de la satisfacción de las personas era, por ejemplo, 8,2 en esta muestra, significa que la satisfacción que tendrían las personas en general, toda la población de personas, sería también 8,2 la satisfacción media. ¿Puedo decir eso? Porque, claro, yo acá saqué una muestra de 10 elementos, saqué, entrevisté a 10 personas, pero si yo sacara otra muestra de acá, de también 10 elementos, pero son otras 10 personas, y les preguntara, quizás me daría que la media de esta segunda muestra podría ser quizás 8,4 por ejemplo. Y si sacara otra muestra, podría ser que la media fuese 8,01 y así podría tener diferentes. Entonces, ¿qué me garantiza que lo que yo estoy estudiando a nivel de la muestra sea parecido a lo que va a ser a nivel de la población? Bueno, entonces ahí empiezan estas características y técnicas que ocupamos que son los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis, porque ahora vamos desde acá para acá. Es decir, con la información que tenemos en la muestra, en este caso sería este 8,2 o lo que vaya teniendo para acá, yo quiero saber cómo sería la verdadera media de la satisfacción del servicio, la verdadera varianza, sigma cuadrado, la verdadera proporción para, bueno, cada uno de los parámetros que ustedes se puedan imaginar. Entonces, en definitiva, eso es
la inferencia estadística y por eso parte. Entonces podríamos decir, ahora sí introduciendo los intervalos de confianza, que, claro, yo tenía este x barra de 8,2 y quizás yo te puedo decir, sabiendo que tuve una muestra de 8,2, que la verdadera media, mu esta que está acá, puede que se encuentre quizás en un intervalo y yo te lo puedo asegurar que va a estar ahí, porque hay ciertas herramientas estadísticas que me permiten hacerlo. Bueno, eso al fin y al cabo es un intervalo de confianza. Entonces, veamos aquí la definición. Vamos a entender que el intervalo de confianza va a ser el rango de valores que voy a usar para estimar un parámetro. Los parámetros son todos los que están en la población. A eso se les llama parámetros. Si estamos hablando de los que yo calculo a través de la muestra, estos son los estadísticos. Ya es súper importante también la notación primero, por eso es un X barra y no un mu o un S cuadrado y no un sigma cuadrado y así. Este P es con un gorrito acá porque es P estimada. Y también importante el nombre. Entonces, el rango de valores para estimar un parámetro, es decir, uno de estos de acá, a partir de la muestra. Y yo siempre lo digo con un nivel de confianza. Entonces yo te digo, la verdadera media va a estar entre tal y tal valor con un 95% de confianza, con un 95% de probabilidad de que si yo repitiera este experimento 100 veces, esperaría que en 95 de esas veces el parámetro se encuentre dentro de ese intervalo. No te voy a decir que es el parámetro exacto, pero que debería estar dentro de ese intervalo. Y al final eso es. Bueno, entonces aquí tenemos diferentes intervalos de confianza dependiendo del parámetro que queremos estimar. Tenemos intervalos de confianza para la media, para la varianza, para la proporción y para otros existen también, pero nos vamos a enfocar en esos tres. Entonces, para los intervalos de confianza y también para el caso de prueba de hipótesis, que es lo que viene en la siguiente ayudantía, así que lo voy a dejar acá como prueba de hipótesis, nosotros vamos a tener que distinguir primero el parámetro al cual le estamos realizando el intervalo o la prueba o qué es lo que queremos saber con inferencia estadística. Entonces, vamos a tener intervalos para proporción, para la varianza y para la media, ¿cierto? Para los reales parámetros. Entonces, para el caso de la proporción, la distribución que vamos a utilizar es la z, no tenemos ahí otra opción. Y para el caso de la media y la varianza, aquí sí vamos a tomar ciertos criterios que es importante que ustedes los manejen porque hay mucha confusión a veces con esto y también existen diferentes criterios o formas de resolver a veces estos ejercicios, pero nosotros nos vamos a guiar, por supuesto, por la que tiene el profe. Eh, si ustedes ven ejercicios o de repente buscan por ahí en internet y encuentran con otro tipo de resolución, es porque a veces se adoptan ciertos criterios, sobre todo con el tema del tamaño de la muestra, qué vamos a considerar cuando es grande o cuando no, pero acá para el curso lo vamos a ver de la siguiente manera. En el caso de los intervalos de confianza o de las pruebas de hipótesis para la varianza, vamos a tener el caso en el que n grande o n pequeño. Si n es grande, nosotros por teorema del límite central vamos a utilizar la distribución normal. En cambio, si n es pequeño, vamos a mantenernos con la distribución chi cuadrado. En el caso de la media, tenemos que hacer primero, antes de ver si n es grande o pequeño, tenemos que hacer eh, cierta pregunta o análisis de la información que nos entrega, que es, ¿la varianza poblacional es conocida? La varianza sigma es conocida o la varianza poblacional sigma es desconocida. Desconocida. Si la varianza poblacional es conocida, vamos a utilizar la distribución normal, independiente de si el tamaño de la muestra es grande o es pequeño, pero si yo ya conozco la varianza poblacional o la desviación estándar poblacional, voy directamente con distribución normal. En el caso de que la varianza sea desconocida, aquí sí nos tenemos que preguntar si n es grande o n es pequeño.
Y en el caso que n sea grande, vamos a aproximar por teorema del límite central, igual que acá en esta de acá, teorema del límite central, vamos a aproximar la distribución a una normal y si n es pequeño, vamos a ocupar la distribución t de Student. Entonces, ¿cuándo va a ser grande? ¿Cuándo va a ser pequeño? ¿Cuándo es conocido? ¿Cuándo es desconocido? Bueno, la varianza va a ser conocida o desconocida cuando me entreguen, me lo pueden decir, por ejemplo, con el símbolo de sigma, que eso es muy importante, saber la diferencia, ¿cierto?, entre el sigma cuadrado que teníamos acá y el s cuadrado, que es el de la muestra, o me pueden decir derechamente, se tiene por datos históricos que la desviación estándar de esta variable es tanto. Se tiene por datos históricos que la varianza de esta variable es tanto. Y después me van a dar, no sé, me van a decir, bueno, pero se obtuvo una muestra en la que bla, 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 bla. Entonces ahí nosotros ya sabemos que hay dos valores diferentes, uno el de la muestra y uno el de la población. Cuando la varianza poblacional es desconocida, no voy a tener mucha información extra, solo voy a tener la información de la muestra, porque siempre, y aquí nuevamente recalcando lo que les he dicho, siempre voy a tener estos parámetros de acá, o sea, estos estimadores o estadísticos de acá. Media muestral, varianza muestral, siempre lo puede tener porque si no, no puedo construir los intervalos ni las pruebas. Lo que puede que tenga o no tenga es esto, de acá. Entonces ahí varianza poblacional conocida o desconocida. En el caso del intervalo de confianza de la prehipótesis para la varianza, claramente no va a tener sentido hacer este análisis de varianza poblacional conocida o desconocida, porque si yo ya conozco la varianza poblacional, ¿para qué le voy a querer hacer un intervalo de confianza si ya la conozco? Entonces, aquí este tipo de ejemplos van a ser normalmente cuando tengamos muestras grandes o muestras pequeñas, muestras grandes, claro, muestras grandes o muestras pequeñas en las que no tengamos la información de la varianza. Entonces, eh, n grande lo vamos a considerar y el criterio del profe normalmente es sobre 31, ¿ya? Entonces, desde 31 en adelante vamos a considerarlo una muestra grande. Ahí ya vamos a poder empezar a aproximar tanto para la media como para la varianza. Ya, entonces ahora lo vemos con los ejercicios. Entonces dice, hubo un restaurante, trató de incrementar la asistencia los lunes por la noche, que tradicionalmente es la más floja, ofreciendo los postres de su menú especial a $1. Se registró el número de cenas servidas durante las 12 semanas en que estuvo vigente la oferta y se entrega la información resumida con esos tres, con esas tres, eh, con estos tres números, que serían estos de acá. Entonces me dice, calcula un intervalo de confianza del 95% para el número medio de cenas en los 10 lunes si se mantuviera la promoción ese día. Entonces, es lo primero que identifico, ¿qué intervalo de confianza me están pidiendo construir? Un intervalo de confianza para la media, porque es para el número medio de cenas. Entonces, si les cuesta un poco más verlo, lo primero siempre es definir la variable. Entonces, la variable, que acá dice acá arriba, perdón, dice el número de cenas servidas durante las 12 semanas. Entonces, número de cenas servidas durante las 12 semanas. O en realidad el número de cenas servidas. Pongámosle ahora para hacerlo más directo. Ya. Entonces, número medio de cenas. Me están pidiendo un intervalo de confianza para la media. ¿Con qué confianza? 95%. Suele ser normalmente 95%. En los ejercicios me tienen que indicar cuál es el nivel de confianza. Si no me lo indican, normalmente asumimos que es un 95%. Esa es como la convención. Pero si me lo indican, tengo que obviamente tomar ese número. Ya, entonces, como siempre, nosotros vamos a tener información de la muestra e información de la población. La información de la muestra, como les decía acá arriba, siempre la vamos a tener, que es esta de acá. Y esta es la que podrían darme o no darme. En este ejercicio, ¿me hablan de algo de varianza poblacional? No, no me hablan de nada de varianza poblacional. Solo la información que me entregan es muestral. No me dicen que, por ejemplo, históricamente se sabe que la varianza del número de cenas suele ser un valor, no sé, eh, 3,5 cenas, o no me dicen que se sospecha que la varianza es de tal cosa, o se sabe que, o se hizo un estudio que, y después que me den la información muestral, no aparece. Entonces, todo lo que me están dando ahí es a partir de la muestra. Es esto de acá y esto de acá, lo que puedo calcular, me refiero.
Entonces, esta información que está acá, muestral, me la están dando resumida como, primero, el número de datos, 12. Después, la suma de todos esos datos. Por ejemplo, yo voy a tener la semana uno, semana 2, semana 3, hasta la semana 12. Si yo sumara todos esos datos, tendría 1412, que es lo que me están dando acá. Si ahora yo hiciera lo mismo, pero con los cuadrados, que sería esto, el primero al cuadrado, segundo al cuadrado y así hasta el último al cuadrado, me darían los 170.384. Esa es la información que me da. Qué importante que sepan de acá. Esta información que está acá me la podrían dar, y aquí es muy relevante que tengamos siempre claro la parte de estadística descriptiva de los principios del curso, porque me podrían dar esta información, así como está acá, como una descripción resumida de valores, me la podrían dar como dato disperso, que sería, por ejemplo, que me den estos datos de acá, dato disperso, o me lo podrían dar incluso como dato agrupado en una tabla de frecuencias, donde tengamos los intervalos acá, intervalo así, y acá tengamos la frecuencia, y yo de acá puedo obtener, obviamente, los parámetros, perdón, los estadísticos muestrales. Podría obtenerlos, S cuadrado, y así. Podría. Entonces, tienen que tener claro cómo hacerlo para cada uno, cómo obtener cada una de estas cosas. En el caso de acá, me lo dan de esta forma. Podría suceder también el caso en que me lo den de forma resumida y directa. Es el caso más simple y es el más conveniente para nosotros, que me digan, se obtuvo en la muestra una media de tanto, se obtuvo en la muestra una desviación estándar de tanto. Eso es mejor aún porque así no tengo que calcularlo. Pero acá sí. Entonces, como X es el número de escenas servidas, yo ya sé que si yo quisiera obtener el promedio de X, es decir, el promedio muestral, ¿cuál era la fórmula del promedio muestral? Si ustedes se acuerdan, la fórmula era la suma de los valores hasta n, ¿cierto? De los valores dividido en n. Y tengo la suma de los valores, la tengo acá, en 1412. Y tengo el n, también lo tengo acá, 12. Entonces de acá obtengo que el promedio es 117,67, más o menos. Genial. Ya. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Eso con el promedio. Ahora, para ocupar esta información de acá, necesito obtener la desviación, mejor dicho, puedo obtener la desviación estándar usando esa información de acá. ¿Cómo? O sea, acá teníamos el promedio, acá vamos a tener la desviación estándar de X. Ya, ¿cómo obtenemos la desviación estándar? La fórmula, hay varias. Ustedes deben recordar que una de las fórmulas, la más clásica, era que nosotros tomábamos el dato, le restábamos el promedio, lo elevábamos al cuadrado y le sumábamos así hasta hacerlo con todos los datos. Y después dividíamos por el total menos uno, porque era una varianza muestral. Ya, pero hay otra fórmula que aparece en el formulario también y que también tienen que estar familiarizados, que de hecho creo que la vimos al principio, que es esta. Para sacar la varianza es uno sobre, porque es muestral obviamente, y teníamos la suma de los valores eh, al cuadrado menos n por el promedio al cuadrado. Con eso obteníamos nuestra varianza. Pero acá nos interesa, o nos interesaría directamente ya calcular la desviación estándar. Ahí van a ver por qué. Entonces, como queremos eso, lo dejamos todo con raíz. Y tenemos todos los valores. Tenemos el uno partido en n-1, que sería uno partido en 11, porque eran 12 escenas o 12 datos, por la suma de los x y al cuadrado, también la teníamos de arriba, eran los 170.384, menos este n que era 12, perdón, era, sí, sí, 12, y por 117, que es el promedio, que ya lo habíamos calculado anteriormente, 117,67
al cuadrado. Y todo eso con raíz. Entonces, el resultado de esto es 20,6 aproximadamente. Ya, entonces, aquí es 178,34. Vaya, vaya anotamos. 834. Ya, entonces tenemos ahí nuestra desviación estándar muestral de 20,6. ¿Qué es lo que seguiría ahora? Ya que hemos identificado los parámetros, digo, los estadísticos muestrales, resumamos la información que tenemos y que es la que nos va a servir para armar los intervalos de confianza. Entonces, información. Ujú. Un minuto ahí para que vayan anotando la información. Entonces, nuestra media muestral de X era 117,67. 117,67. Nuestra desviación estándar muestral, más o menos 20,6. 20,65 creo que me daba. Nuestro n, que es la cantidad de datos, es 12. Y ahora vienen dos valores muy importantes que nos dan en el enunciado, que es el nivel de confianza. Normalmente se escribe como gamma, es como un signo así, gamma. Si es del 95%, lo anotamos como 0,95. Y complementario a gamma está alfa, que es lo que me falta para llegar a 1, o conocido también como significancia, este alfa de acá. Entonces, si mi confianza es gamma, que es el 95%, mi significancia, que sería, digamos, el porcentaje que yo dejo de equivocación o de error en este caso, de un 5%. Es lo que yo me estoy permitiendo equivocarme en esta estimación del intervalo. Ya, entonces, ya que tenemos los parámetros y sabemos que tenemos que calcular el intervalo de confianza de la media, entonces se va a calcular el intervalo del 95% de confianza, o primero anotemos la fórmula general. El intervalo del gamma por ciento de confianza para el parámetro real de la media es, como estamos en un caso en donde no conocemos la varianza poblacional, tamaño de la muestra es pequeño, vamos a ir con una distribución t de estudiante. Entonces el intervalo se construiría a partir de la siguiente relación, que es la media muestral, que ya la calculamos, más menos el estadístico de la distribución t-student para el 1 menos alfa medios con n-1 grados de libertad por la desviación estándar muestral sobre la raíz de n. Entonces esto me va a generar un intervalo. Primero construyámoslo y después interpretémoslo. Entonces, reemplazamos los datos que tenemos. 95% de confianza para la verdadera media. Se va a construir como nuestro 117, nuestro 117,67 más menos. Esto de acá, no nos vayamos a confundir, esto es un número, ¿ya? No es una multiplicación, no es que esto sea una cosa y esto sea otra cosa. Todo eso es un número. Es un número porque la distribución t es una distribución de probabilidad parecida a la normal, en el sentido de que es simétrica. Es un poco más chata que la normal, es parecida, sirve para estimarla, por eso estamos ocupándola, pero no es la misma. Pero es simétrica y así como la distribución normal dependía de la desviación estándar y la media, la distribución t depende de lo que se llaman grados de libertad, que serían este valor que uno ingresa acá, y del nivel de confianza o de significancia en este caso. Entonces, este es un valor que está acá, de la distribución t, está en esta parte de acá. No es una probabilidad, es un valor. Entonces, vamos a dejarlo para el final y multiplicamos por la desviación estándar partido en la media, perdón, desviación estándar partido en la raíz de n, entonces sería 20,65 sobre raíz de 12. Ya. Entonces ahora tenemos que encontrar el t de n-1 grados de libertad
¿Cuánto serían ese n menos 1 grado de libertad? Sería 12 menos 1, 11 grados de libertad para 1 menos alfa medios. ¿Cuánto es 1 menos alfa medios? Calculémoslo acá. 1 menos alfa medios. Si alfa es 0,05, 1 representa mi 100%, ¿cierto? Alfa medios representaría un 5% dividido a la mitad, que es un 2,5%. 1 menos alfa medios es 0,975. Entonces es 1 menos 0,05 dividido 2. Entonces es el t de 0,975. Ya, entonces tengo que encontrar ese t. ¿Cómo lo voy a encontrar? Lo puedo hacer con la calculadora, con la TI, o con las tablas eh, de la distribución t. Entonces vamos a la tabla de la distribución t. Ya, acá tenemos la distribución t de estudio. ¿Qué tenemos que recordar? Estamos buscando la t de 11 grados de libertad que me da una probabilidad acumulada de 0,975. Entonces voy a ir acá a la tabla y voy a encontrar acá los grados de libertad y acá arriba la probabilidad acumulada. Adentro van a estar los valores que puede tomar t. Los valores que están adentro no son probabilidades, como pueden estar viendo. O sea, tenemos 1, y tanto, 1,4, 1,3, nada que ver con probabilidades. Entonces busco primero el 0,975 acá arriba para saber si es que estoy en la página correcta. Veo que no está aquí, entonces tengo que aparecer en la siguiente página y acá está el 0,975. Y ahora busco para los 11 grados de libertad que tenía, que sería acá. Entonces, aquí se cumplen los 11 grados de libertad y con una probabilidad acumulada del 97,5%. Entonces sería un 2,201. Ese sería mi valor. Entonces vuelvo ahora a mi ejercicio y coloco acá 2,21 por 20,65 sobre raíz de 12. Y ahora voy a poder construir el intervalo, que va a estar centrado en la media muestral y al cual le voy a sumar y le voy a restar lo que está acá. Esto que está acá, que es lo que se conoce como error de estimación. Pero lo vamos a abordar también un poquito más adelante en una pregunta específica sobre eso. Entonces, al generar mi intervalo de confianza del 95% para la media, me va a quedar 104,55 y 130,79. Entonces, ¿qué puedo decir? Y esta es la interpretación de los intervalos. Con un 95% de confianza, el verdadero valor de la media de, en este caso, de la variable que era número de escenas servidas, la verdadera media del número de escenas servidas va a ser, o sea, se va a encontrar entre 104,55 y 130,79. ¿Ya? Eso es. Vamos entonces con la pregunta B de aquí. La pregunta B entonces decía, antes de la promoción, el restaurante servía en promedio 109,4 cenas los lunes por la noche. Con base en los resultados de la pregunta 1, o sea, nuestro intervalo que ya calculamos acá arriba, ¿cree usted que la promoción incrementó verdaderamente el número medio de cenas los días lunes? Entonces piénsenlo por un segundo. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos acá? Simplemente esto se trata de ver y entender cómo funciona el intervalo de confianza. Esta es una pregunta más bien dicotómica. ¿Sucede algo o no sucede algo? Entonces, ¿qué tengo que fijarme?
si el 109,4 pertenece o no a este intervalo de acá. Si pertenece, yo no puedo decir que ha cambiado o que ha incrementado el número medio de escenas los días lunes, porque el 109,4 sigue estando dentro del intervalo. Si no estuviera dentro del intervalo, podría decir que sí efectivamente ha cambiado, si el intervalo fuera más grande. Si el intervalo fuera más bajo y no sé, por ejemplo, que fuera, no sé, el intervalo de 90 a 100, y ahí sería más bajo. Si el intervalo fuera más grande, que fuera de 115 a 140, ahí sería más alto y aumentaría. Pero en este caso, como el 109,4 pertenece al intervalo de la media que calculamos, podemos inferir con un 95% de confianza que el número medio de escenas servidas no se modificó durante la promoción. Esa es la clave eh, de la interpretación. No tiene más misterio que eso. Ya. Entonces, vamos con la C. Calcula un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del número de escenas los días lunes si se mantuviera la promoción ese día. A diferencia del anterior, ahora nos piden un intervalo de confianza del 95%, pero para la desviación estándar, o sea, para sigma. Y claro, ustedes dirán, pero nosotros no tenemos un intervalo para la desviación estándar como tal, tenemos el de la varianza. Y efectivamente tenemos el de la varianza, pero si nosotros somos capaces de encontrar ese intervalo, podemos después sacar la raíz a los límites inferior y superior para poder encontrar el de la desviación estándar. Porque la desviación estándar, como saben, es la raíz de la varianza. Entonces, ¿cuál es de forma general un intervalo de confianza eh, para la varianza? Que va a ser el primero que vamos a calcular, este. Ya, de forma general es ahí, y ahí. Ya, es n-1 por la desviación estándar muestral al cuadrado, o la varianza si quieren, sobre mi estadístico chi cuadrado de 1 menos alfa medios con n-1 grados de libertad. Y este es el límite inferior. Y para el límite superior es también arriba mi n-1 por mi desviación al cuadrado. Y acá ocupo el chi cuadrado, pero de alfa medios. Y eso es súper importante darse cuenta de que los estadísticos no son iguales. Este de acá no es igual con este de acá. Porque, y la explicación de esto es bastante simple, la distribución chi cuadrado no es simétrica, como en el caso de la normal o de la t-student. Entonces, como es simétrica, nosotros no podemos decir que si yo tengo un indicador que bajo esa probabilidad hay tanto por ciento y arriba otro porcentaje, si yo a ese número le saco el contrario, que sería, por ejemplo, el menos ese número, no es el espejo, no es el equivalente para las probabilidades como en una distribución simétrica. Entonces acá sí son diferentes. Dale, entonces, reemplacemos los valores que ya tenemos o lo que sí nos piden. Eso sería el intervalo del 95% de confianza para la varianza y tendríamos eh, arriba entonces tendríamos n-1 que era 11 por 20,65 al cuadrado. Abajo vamos a dejar por mientras el valor y en el mismo acá arriba tenemos lo mismo. Ahí sí, ahí llegará mejor por 20,65 al cuadrado. Y tenemos que encontrar entonces este valor y este valor de acá. Entonces, ¿cuál es el chi cuadrado con n-1 grados de libertad de 1 menos alfa medios? Si alfa es 2,5%, es 5%, este de acá va a ser el de 0,975, ¿cierto? Porque es el 1 menos alfa medios. Es 1 menos 0,05 dividido en 2.
Y el otro que tenemos que encontrar es el de alfa medios, que sería, ya no le estamos restando uno, sino que sería el de 0,025 de n-1 grado de libertad. ¿Cuánto era n-1? Acá era 11, entonces con 11 grados de libertad. 11 grados de libertad. Esos son los valores que tenemos que encontrar. Entonces, para encontrarlo, tenemos que irnos a la tabla de la distribución chi cuadrado. Vamos para allá ahora. Entonces, la distribución chi cuadrado está acá. El primero que teníamos que encontrar entonces era el de 1 menos alfa medio con n-1 grado de libertad. Con 11 grados de libertad, acá están los grados de libertad, acá está la probabilidad acumulada, tal cual como era con la t-student. ¿Y sí? Entonces buscamos 11 grados de libertad y con una probabilidad acumulada del 97,5%. Entonces 97,5 está acá y con 11 grados de libertad 21,92. Ya, ese es el primero. Y el segundo era el de 11 grados de libertad, pero con probabilidad acumulada de 0,025. 0,025, que es el que está acá. 0,025, 11 grados de libertad, 3,816 o 3,82, dependiendo ahí de la aproximación. Entonces anotémoslo acá. Este era 21,9 y este 3,82 más o menos. Entonces 21,9, 3,82. Entonces con eso ya podemos calcular el intervalo. Pero como a nosotros nos interesa encontrar no el de la varianza, sino el de la desviación estándar, hagámoslo al tiro. Entonces sería el intervalo de confianza para la desviación, sería lo mismo que teníamos acá arriba, sería al final esto, y sería esto, pero sacando la raíz de cada uno, sacando la raíz de este y sacando la raíz de este. Y ahí ya podríamos decir que los valores serían 14,64 y 35,04. Y ahí ya encontramos el valor del intervalo de confianza. Entonces, con un 95% de confianza, la verdadera desviación estándar del número de escenas de los días lunes está entre 14,64 y 35,04. Ya, siguiente pregunta. Ya, tuve que hacer un corte con cómo veníamos con el video antes porque les había explicado este ejercicio, ya había hecho el desarrollo, pero no había estado proyectando el OneNote. Entonces no se vio nada de la explicación, así que se los voy a explicar de nuevo. Por eso está este cambio un poco de audio y de que estaba ya el desarrollo hecho. Pero miren, vamos con el ejercicio y lo vamos repasando paso a paso como si lo estuviéramos haciendo desde cero. Dice, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra para tener una amplitud de no más de 24 escenas en el intervalo del 95% de la media? Ese intervalo del 95% de la media es el que habíamos hecho anteriormente en la pregunta al principio. Entonces, enfoquémonos primero en esta parte de acá mismo, solo en lo que habíamos hecho, que es este intervalo de aquí. Este intervalo de acá tiene una estructura en donde nosotros ocupábamos un valor que está en el centro, que es la media, al cual le sumamos y le restamos una cantidad que está determinada por esto que está acá, por todo esto de acá, donde está el t de 1 menos alfa medios, el n menos 1 y con el s sobre la raíz de n. Ya, entonces, ahí sí. Eh, ¿Qué significa entonces que la amplitud sea no mayor a 24? Volvamos a lo que sabíamos desde un inicio de cómo funcionaba un intervalo de confianza, o un intervalo, mejor dicho, en su forma general. Cuando teníamos las tablas de frecuencia, teníamos esta forma que está acá, por ejemplo, donde teníamos las clases, donde teníamos, por ejemplo, la primera clase, segunda clase, etcétera, cada una con su límite inferior, con su límite superior. Acá teníamos las frecuencias y nosotros decíamos que el ancho de esto, de este intervalo de acá, tenía una amplitud que era constante para cada uno de estos intervalos que venían acá abajo en la tabla. Entonces la idea acá es la misma. Tenemos un límite inferior y un límite superior que vienen determinados por esto que está acá, límite inferior y límite superior, que es que nosotros tenemos el valor central, que es la media, ¿cierto? Que es el que tenemos de aquí,
de, de aquí, esa media, y le sumamos una cantidad que es t de uno menos alfa medios de n menos uno por s raíz de n, y le restamos una cantidad generándonos este intervalo de acá, este intervalo de acá. Entonces, al final, esta distancia que hay aquí es la misma distancia que hay aquí. Y eso es lo que se conoce como error, esa distancia. Entonces, acá hay una vez un error y acá hay dos. Por lo tanto, el ancho de esto, de este intervalo que va a estar acá, ¿cuánto debería ser? Dos veces el error, ¿cierto? Ya, eso es lo que yo les anoté acá en definitiva arriba. Cuando tenemos la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, que al final es, si ustedes tomaran todo esto que está acá y le restaran todo esto que está acá, se quedarían con dos veces el error de estimación, que es lo que les había contado acá, que era esta parte de aquí. Era esto de aquí. Entonces, todo eso es la amplitud también, que es el ancho del intervalo. Por ende, esto de acá, todo esto de acá, eso es el error de estimación. Eso es el error de estimación. Por ende, dos veces el error de estimación me hace la amplitud, que es el ancho del intervalo, por esto que les mostraba acá, por esta figura que hay aquí. Ojo también con esto, que cuando hablamos solo de esta parte de acá, es decir, la desviación estándar sobre la raíz de n, hablamos del error estándar, que es diferente al error de estimación. Entonces esto se extrapola a todas las fórmulas de intervalos de confianza, principalmente a la de la z. Es decir, si acá yo el t de uno menos alfa medio de n menos uno lo cambiara por la z de uno menos alfa medios, es lo mismo. La z, incluyendo la desviación estándar sobre la raíz de n, es el error de estimación de ese intervalo. Ya, entonces, dicho lo anterior, planteemos acá lo que habíamos dicho. Dos veces el error de estimación, que es esto, dos veces el error de estimación es esto. Dos veces el error de estimación, ¿cierto? Que aparece acá, error de estimación. Dos veces el error de estimación tiene que ser, ¿qué cosa? Menor o igual a 24 porque no puede ser mayor a 24. Entonces aquí simplemente lo que hicimos fue empezar a jugar un poco con, bueno, pasar dividiendo por 2, pasamos, ahí quedó en 12, esto nos quedó sin el 2, después pasamos multiplicando por raíz de n partido en s, y al final nos quedó esta desigualdad acá. Quedémonos aquí un segundo. Nos dice que el t de uno menos alfa medios de n menos uno tiene que ser menor o igual a 12 por la raíz de n sobre la desviación estándar, que es todo esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando acá? ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra? Por ende, la incógnita es n, pero la diferencia o el problema que tenemos con este tipo de ejercicio en particular cuando está con TestStudent es que la TestStudent depende de la n y acá también tenemos una dependencia de n. Entonces, a mí me gusta dejarlo expresado de esta manera, es decir, que la TestStudent sea menor a otra cantidad y a esa otra cantidad pongámosle de nombre c. A todo esto, digamos que representa c. Y acá abajo donde buscamos hacer una tabla, que es lo que yo les recomiendo, en donde tenemos a n, que es el número que vamos a ir variando, a la t de 0,975, porque esa fue la que ocupamos para la media, n menos 1, con un n que va a ir variando, dependiendo del número que está acá, y c, que representa todo esto de acá arriba. Y entonces, si yo tomo n igual 12, que era el valor que teníamos actualmente, y yo busco el t de 0,975 teniendo aquí 12, es decir, para 11 grados de libertad, me va a dar más o menos 2,2, que es el valor que está acá. Pueden ahí revisarlo. Y si yo calculo con ese mismo 12, calculo c, es decir, 12 por raíz de 12 dividido en 20,65, me va a dar 2,06, o sea, 2,01. Y aquí es donde me hago la pregunta, ¿es este valor menor o igual a este valor, que es lo que yo estoy buscando acá? No, no se produce acá. Entonces tengo que probar con otro n. Voy con el siguiente, n igual 13. Busco el t de 0,975 para n menos 1 grados de libertad, es decir, para 12 grados de libertad en este caso, con el n13, y me da 2,17. Calculo ahora el C con 13, con N13, y me da 2,09. ¿Se produce acá la diferencia, o sea, la desigualdad que estoy buscando de acá arriba? No, todavía no.
pero si se fijan ya nos estamos acercando mucho más. Entonces, lo más probable es que el número esté más cerca de estos valores y no tenga que ir, por ejemplo, a probar con un 20 o con un 30. Ahí es donde ustedes deben ir tanteando e iterando según la, eh, cómo vayan viendo la relación, porque al final, como dice acá, buscamos un n hasta que se cumpla que el t de uno menos alfa medio de n menos uno sea menor o igual a c, que es lo que dijimos acá arriba. Entonces, pruebo con el número 14 ahora. Pruebo con el número 14 y digo, ya, el 14, busco el t de 13 grados de libertad para 0,975 y me da 2,16. Calculo c ahora usando el 14 y me da 2,17. ¿Se produce ahora la diferencia? Sí, se produce esta diferencia que era la que yo estaba buscando de que t de 1 menos alfa medios o 0,975 en este caso de n menos 1 sea menor a c, se produce. Entonces, como acá se produce el cambio que buscábamos, desde todos los valores mayores a 14, yo voy a tener esta relación. Es decir, si yo acá pruebo con un n de 20, va a cumplir lo mismo. Si pruebo con un n de 25, va a cumplir lo mismo. Si pruebo con un n de 30, lo mismo. Si de 100, etcétera, va a ser igual. Entonces, el tamaño de muestra debe ser de 14 o más. Esa es la forma en la que resolvemos este ejercicio. El caso más fácil es cuando nos toca con una distribución normal, porque acá el intervalo de confianza, como se deben recordar, no, esta parte de acá del estadístico no está, no depende de n. En cambio, acá sí depende de n y tenemos que ir haciendo la iteración. Cuando es con z, ustedes hacen el despeje directo y les va a dar el valor de n. No tienen que ir iterando. Por lo tanto, este es el caso más difícil. Eh, en la siguiente pregunta vamos a ver entonces eh, cómo queda el caso cuando es con la z, cuando queremos calcular errores de estimación o empezamos a ver ese movimiento también. Pero de eso se trata. De eso se trata esta pregunta. Ya, así que ahora sí los dejo con el video como estaba anteriormente grabándose para resolver las siguientes preguntas. Ya estamos al otro lado. Y lo vamos haciendo acá con la tabla. Ya, espero se haya entendido ese ejercicio. Vamos entonces ahora con el problema número uno. Lo mejor vamos con el problema 3 primero. Porque el problema uno sigue siendo parecido a lo que hicimos recién, entonces vamos primero con el problema 3. Vamos a ver solamente la primera pregunta de acá. Ya. Bueno, una cosa que no les había comentado, pero que es subyacente a cualquier tipo de estos problemas de intervalo de confianza, es que nosotros siempre vamos a asumir que la distribución de la cual vienen estos datos es una distribución normal. Por ejemplo, acá X, nosotros vamos a decir que se distribuye normal y acá no teníamos, ¿se acuerdan? Nada de información de los parámetros poblacionales. Entonces lo dejamos así. Pero esto es súper importante que lo pongan siempre en los ejercicios. Les puede dar puntos y al mismo tiempo es un supuesto que es necesario siempre tenerlo. Entonces, para resolver cualquiera de estos ejercicios, nosotros asumimos que provienen de una distribución normal. Entonces, X se distribuye normal. Entonces, ahora, problema 3. El gerente de una tienda de abarrote observó sobre la base de una muestra aleatoria, tamaño 60, es importante acá este tamaño 60, que los clientes tardaban en promedio 13,5 minutos en pasar por caja para pagar y que se le embarquen 10 artículos menos, si la desviación estándar de la muestra fue 3,4 minutos. ¿Cuál es el error máximo de estimación a utilizar? El valor promedio muestral de 13,5 como estimación del tiempo promedio de la variable en este caso, con un nivel de confianza del 99%. Puede ser medio confuso de entender la pregunta, pero no tiene nada de confuso. Nos vamos a encontrar acá con un caso que es parecido al que habíamos visto antes, porque nos están pidiendo eh, trabajar con un intervalo de confianza para la media, pero acá tenemos que reconocer que estamos frente a un caso en el cual tenemos una muestra que es grande, la cual podríamos aproximar a una muestra a una distribución normal para ocupar la z. Esto
encuentra justificado por lo que se conoce como el teorema del límite central. Básicamente dice que si tú tienes una muestra lo suficientemente grande, esa muestra tiende a comportarse como una distribución normal. Entonces, acá nosotros vamos a tomar ese supuesto, ¿ya? Entonces, vamos. Vamos a decir acá entonces que la variable aleatoria que estamos estudiando es el tiempo, ¿cierto? Vamos a ponerle X, va a ser el tiempo que tarda un cliente en pasar por caja. Y vamos a decir que X se distribuye normal con estos dos parámetros. Porque no tenemos información de los parámetros poblacionales, tenemos solamente los muestrales. No confundirse entonces con eso. Ya, entonces, como en este caso n es grande, vamos a utilizar la distribución normal. Acá, a diferencia del anterior, me dan directamente los parámetros, los estadísticos muestrales. Me dicen que la media fue 13,5, me dicen que la desviación estándar fue 3,4 y me están dando que la confianza que me están pidiendo es de un 0,99 y por lo tanto mi alfa es de un 0,01. Ya, error máximo de estimación. ¿Se acuerdan cuál era el error máximo de estimación? Lo vimos justamente acá arriba. El error de estimación es esto que está acá, esto que está acá. Entonces, como la amplitud era dos veces el error de estimación, no confundirlo acá con lo que nos están pidiendo, porque el error de estimación sería solo uno de estos. Sería no los dos errores de estimación, como en el caso de la amplitud. Entonces, como acá estamos con una distribución normal, sí nos va a cambiar ligeramente nuestro error de estimación, porque ya no va a ser con una t-student, sino que va a ser con una z de la distribución normal. Entonces, nuestro intervalo de confianza de la media, en este caso, del 99% de confianza para la media, lo construimos como el X, ¿cierto? Y luego tenemos nuestro eh, intervalo de confianza de un Z del uno menos alfa medios. Entonces es más o menos nuestro Z de uno menos alfa medios por nuestra varianza, nuestra desviación estándar, perdón, que aquí en verdad esta no es la poblacional, esta es la muestral que la estamos utilizando como si fuera poblacional por el teorema del límite central sobre raíz de n. Entonces nuestro error de estimación pasa a ser esto de acá. Esto es nuestro error de estimación. Ya, entonces, nos preguntan cuál es el error máximo de estimación a utilizar para nuestro intervalo de confianza de la media. ¿Cuál es el error de estimación de nuestro intervalo de confianza de la media? Al final eso es lo que me están preguntando. Entonces, nos interesa solamente calcular esto de acá. Calculémoslo. Entonces, nuestro error de estimación va a ser el z de uno menos alfa medios por sigma sobre raíz de n. ¿Cuál es el z de uno menos alfa medios? De acuerdo a lo que tenemos acá, nuestro uno menos alfa medios sería 0,995, porque sería nuestro 1% dividido a la mitad. Tendríamos ahí nuestro... Lo vamos a ir a buscar, vamos a terminar de anotar mejor primero y después lo vamos a buscar a la tabla. Entonces, por la desviación estándar, que era, vamos a considerar el 3,4 como la desviación estándar como si fuera de la población, y sobre la raíz de n, que era, ¿cuánto nos decía? Eran 60. Entonces, acá 60. Ya, el z de 0,995, lo vamos a buscar acá, ahora sí, ya. Entonces, cuando nosotros buscamos la probabilidad acumulada del 99,5, vamos a encontrar que es el valor que está.
99,5. Vamos a encontrar qué es. Por aquí está. Ahí está. 0,995. Entonces encontramos que está aquí, con el valor de z de 2,575. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que juntar ambos valores? Entonces, a diferencia de las otras tablas, aquí sí es que está adentro las probabilidades. Entonces, este es el valor de la variable aleatoria con distribución normal estándar, 2,575. Entonces, volvamos ahora sí al de acá, 2,575 por 3,4 raíz de 60. Ya, entonces, calculamos eso en la calculadora y nos va a dar 2,575 por 3,4 dividido en raíz de 60, 1,13. ¿Qué quiere decir esto 1,13? Que si cuando construí mi intervalo de confianza y tengo la media acá, la media muestral que es de 13,5, yo le sumo 1,13 para llegar a mi límite superior y le resto 1,13 para llegar a mi límite inferior, siendo ese entonces mi error. Y como el 1,13, si lo multiplico por 2, tengo el tamaño o el ancho de la amplitud del intervalo. ¿Cierto? Entonces, básicamente es esto. Acá tengo mi media, 13,5. Acá tengo mi límite inferior. Acá tengo, mejor lo anoto acá arriba, límite inferior, límite superior. Y este valor de acá sería los 13,5 menos 1,13. Y este de acá serían los 13,5 más 1,13. Ya. Siguiente pregunta. Ya. Para el caso de la pregunta B, construye un intervalo del 90% de confianza para la desviación estándar real del tiempo de tarda del cliente, que se le cobren 10 o menos artículos. Recordemos nuevamente que estamos bajo el caso en el que n es grande. Entonces, primero es que n es grande. Ya establecimos arriba que esto se distribuye normal, que n es grande, por lo tanto vamos a ocupar la z. Entonces acá tenemos que construir el intervalo de confianza para la desviación estándar, pero considerando que vamos a ocupar la distribución normal. No vamos a ocupar la chi cuadrado. Entonces, como vamos a ocupar la distribución normal, nuestro intervalo de confianza va a quedar de la siguiente forma. Intervalo de confianza del 90%. Vamos a sacar primero el de la varianza y después vamos a sacar el cálculo de la raíz para poder encontrar el de la desviación. Esto es la desviación estándar muestral al cuadrado, o sea, la varianza, más menos mi z de 1 menos alfa medios por raíz de 2 veces mi desviación estándar elevado a 4 sobre n menos 1. Así lo van a encontrar en el apunte. ¿De dónde viene esta fórmula, al fin y al cabo? Hay una parte acá que está en el formulario. Vamos a mostrar acá. Acá arriba. Cuando nosotros estábamos en este caso en el que n es grande, esto es lo que me está diciendo. Bueno, esto ya lo vimos, los de arriba. Varianza conocida, desconocida para la media. Todo bien. Eh, este es para el chi cuadrado, por eso dice varianza desconocida, pero obviamente un n pequeño. Acá, cuando tenemos un n grande,
Este teta de acá hace referencia a cualquier parámetro, entonces puede ser la media o la desviación estándar, da lo mismo, o la varianza. Entonces acá nosotros reemplazamos el estimador de ese parámetro, que al final el estimador de la verdadera media es la media muestral, o el de la verdadera varianza, la varianza muestral, más menos el z de 1 menos alfa medio, esto da lo mismo, me refiero a es igual para ambos casos, por la raíz de la varianza del estimador. Y ahí es donde hay un concepto que aquí no lo tenemos que trabajar tanto ni cuestionarlo tanto, pero ustedes van a darse cuenta y cuando vean, por ejemplo, las distribuciones de las medias muestrales, van a darse cuenta que la varianza de la media muestral es precisamente sigma al cuadrado sobre n. Entonces, al sacar la raíz de eso, te queda sigma sobre raíz de n. Entonces, por eso acá, para una varianza, o sea, cuando tenemos una distribución con un n grande, aproximamos por teorema del límite central y nos queda este mismo intervalo de acá arriba, el mismo, como si fuera varianza conocida. Entonces, eso en el caso de la media. En el caso de la varianza, el estimador de la varianza hace que al final, al sacarle yo la raíz, me quede como les mostraba, que era el dos veces desviación a la cuarta sobre n-1. Entonces, no es necesario que se aprendan el cómo pasar de esto a lo que les mostré recién, sino que siempre sepan que de ahí viene, pero que ustedes tienen que ocupar directamente eso. Ya, entonces si volvemos acá, es cosa de ir reemplazando ahora los valores. Entonces nuestro intervalo de confianza va a ser, eh, bueno, anotemos nuestros valores para que no los perdamos. Esto era 3,4. Eh, nuestro z de 1 menos alfa medios, en este caso, nuestro gamma es 0,9, por lo tanto, nuestro alfa medios va a ser, bueno, nuestro 1 menos alfa medios es 0,95. Por lo tanto, acá este z es el z de 95%, que como deben saberlo y lo pueden buscar ahí en las tablas de distribución normal, es 1,645. Ya, entonces acá nuestro valor va a ser este, 3,4. Nuestro n también acá era 60, entonces aquí 60, más menos 1,645 por raíz de 2 por 3,4 a la 4, y acá n-1 es 59. Seguimos resolviendo, y si ustedes resuelven todo lo que vendría siendo la parte del error, el error de estimación, recuerden que era este de acá, si resolvemos todo eso, nos va a quedar aquí que es 3,4 más menos aproximadamente 3,5. Este es al cuadrado, aquí, al cuadrado, más 3,5. Entonces sigamos, y acá van a encontrar que el intervalo de confianza para la varianza es 8,06 y 15,06. Pero a nosotros nos pedían el intervalo de la desviación estándar, por lo tanto, aquí nosotros tenemos que, para obtener el intervalo de confianza de la desviación estándar, tenemos que sacarlo a raíz de el 8,06, la raíz, y la raíz del 15,06, la raíz. Entonces al final este intervalo de confianza del 90% de la desviación estándar me va a quedar 2,84 y 3,88. Entonces si ustedes resuelven este intervalo de confianza considerando esto, les va a quedar así. En el caso de que se hubiese resuelto con chi cuadrado, que por eso les digo, depende a veces los criterios, podrían encontrarse ustedes ejercicios en internet en donde hagan con muestras grandes, aún así, ocupando chi cuadrado. Pero nosotros en el curso, y para ser más preciso, vamos a aproximar esto por el teorema del límite central y vamos a ocupar el n grande z para intervalo de confianza, de la varianza también. Entonces, el intervalo de confianza con el chi cuadrado es muy, muy similar, varían muy poquito. Entonces, eso es porque precisamente, mientras más grande sea la muestra, más parecidos van a ser los intervalos. Entonces, por eso me conviene aproximar de esa forma. Ya. Y la pregunta C decía, ¿cuál debe ser el nivel de confianza? Aquí nos cambian la pregunta. La incógnita es el nivel de confianza.
si se considera que la desviación estándar del tiempo que tarda un cliente en que se le cobren 10 o menos artículos real es de 3,4 minutos. Entonces, desviación estándar real, están diciendo que sigma en este caso es 3,4 y se quiere que el error de estimación no sea superior a 6 minutos. Entonces, mi error de estimación que sea menor o igual a 6. Esos son los datos que tengo. Y acá me preguntan por el nivel de confianza. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Debería plantear primero mi fórmula de error de estimación. ¿Error de estimación de qué? ¿De la media o de la desviación estándar? Bueno, en este caso, sé que puede ser un poco confusa la pregunta porque no está tan clara, pero hay que analizarlo un poquito como tratando de buscar la, leerle entre líneas, por decirlo. Porque si me preguntan el error de estimación, me están haciendo referencia a que tiene que ser el error de estimación de la media o de la varianza. Pero si yo ya sé que la desviación estándar real, es decir, la sigma es 3,4, no me interesa saber el error de estimación de ahí porque ya tengo conocido el parámetro poblacional real. Lo que me interesa es el error de estimación del otro parámetro que no, desde que es el que hemos estado hablando anteriormente, que es la media. Entonces, este error de estimación va a ser para el intervalo de la media, pero ojo, porque no es un intervalo de la media con t de student, es un intervalo con z, porque ya conocemos la varianza real o desviación estándar real. E incluso si no la conociéramos, también podemos aproximarlo por el teorema del límite central, como lo hicimos en la pregunta A. Entonces, mi error de estimación, igual que como habíamos visto antes, era z de 1 menos alfa medios por sigma sobre raíz de n. Entonces, esto tiene que ser menor o igual a 6. Entonces, ¿cuál es mi z de 1 menos alfa medios? No lo sé en estos momentos porque aquí la incógnita es el nivel de confianza, que el nivel de confianza me sirve para encontrar este alfa. Entonces, por lo menos por mientras, no lo sé. Esta es mi incógnita. Ya, entonces mi z de 1 menos alfa medio lo voy a dejar aquí y voy a trabajar esta inecuación un poquito solamente multiplicando por raíz de n sobre sigma para que me quede todo en función de ese valor, porque sigma y raíz de n yo ya los tengo. Entonces me queda que el z de 1 menos alfa medios tiene que ser menor a que, si yo reemplazo acá, perdón, aquí es al revés, esto es raíz de n y esto es sigma. Ya. Entonces si yo reemplazo acá, me va a quedar que eh, va a ser 6 por raíz de 60, ¿recuerdan? Por dividido en sigma, que es 3,4. Entonces me va a quedar el resultado final 13,67. Entonces aquí hay una cosa que tiene que ver con el planteamiento de esta pregunta, que es que ahora el error fuera menor a 6 minutos. Me está diciendo que eso se va a cumplir siempre que nosotros tengamos un estadístico z que sea menor a 13,67. Recuerden que z son los valores de la distribución normal estándar, de una variable z que se distribuye normal estándar con media 0 y 1, que tiene los valores en su campana, que vamos a ver que van desde -4 más o menos hasta 4, centrada en 0. Consideren que todo está en una línea al medio. Entonces, ¿tiene sentido pensar que van a haber valores mayores a 13,67? La verdad es que no. Entonces, esta relación que está acá, esta relación que está acá, se va a cumplir siempre, para cualquier nivel de confianza, inclusive para el más alto, que sería 100%. En el caso de que fuera 100%, acá me quedaría que el 1 menos alfa medios sigue siendo 100% y el z de 100%, nosotros ya sabríamos que es el z, el valor más grande que toma la distribución. Entonces, nunca va a ser más que eso, a eso me refiero. Entonces, en esta pregunta, para cualquier nivel de confianza se cumple que el error de estimación no va a ser superior a 6 minutos. Pero miren, hagamos un pequeño cambio y veamos cuando, si en vez de 6 minutos me hubiesen dicho que el error de estimación no fuera mayor a 1 minuto. Entonces aquí, la única diferencia habría sido que, vamos a separarlo un poco acá, el 1 menos alfa medio sería igual, o sea, tendría que ser menor o igual a raíz de n sobre sigma, porque este 6 pasaría a ser 1. Entonces, si yo trabajara esto, me quedaría que el z de 1 menos alfa medios tiene que ser menor o igual a 2,28. Y ese sí es un valor que puede tomar z, es un valor que sí puede estar acá. Es un valor que puede estar acá, por ejemplo, 2,28. Entonces tienen que ser todos los z que están para acá abajo. Ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Cuando tengo este tipo de ejercicio, ir a verlo a mi
a mi tabla de la distribución normal y vamos a buscar el valor del 2,28. Ya. Entonces busco mi z, 2,2 acá, y busco dónde está el 8, que es acá. Entonces 2,28 me dice que hay una probabilidad acumulada de 0,9887. Entonces yo ya sé que el z de 0,9887 es 2,28. Entonces, volviendo a la presentación, o sea, perdón, volviendo al OneNote, un segundo, ya. Yo sé que esta relación me está diciendo que bajo este 0, este 2,28 que está acá, yo tenía el 98,87% de probabilidad acumulada, básicamente. Entonces, yo puedo decir que el z de 0,9887 es el valor, básicamente en verdad aquí es este, es el valor de corte. O sea, los z que sean menores a 2,28 son los que me sirven, en verdad. Pero al final, más allá de eso, lo que yo necesito es saber que esto es igual a esto. Entonces, como esos dos valores son iguales, yo puedo hacer esto. 1 menos alfa medios me tiene que dar 0,9887. Y como se tiene que cumplir esa relación, yo aquí puedo despejar. Entonces, haciendo el despeje y llegando a los valores, eh, voy a llegar a que alfa es igual a 0,0,0226. Ese es el valor de alfa. Y por lo tanto, si alfa es 0,0226, gamma es 0,9774. Y gamma era el nivel de confianza, que era lo que me estaban preguntando. O sea, que el nivel de confianza, para que se cumpla que el intervalo no tenga más de un minuto, es de un 97,74%. ¿Ya? Entonces, ahí sí encontraríamos el valor de la confianza necesario en este caso para que se cumpla esa relación. ¿Ya? Vamos a estar utilizando la distribución T. ¿Por qué? Ah, bueno, se selecciona una muestra de 25 piezas, ya vemos que hay un N pequeño, de la fabricación de tarjetas de circuito y se determinó la cantidad de pandeo en condiciones particulares con cada pieza. Y el resultado fue un pandeo medio muestral y una desviación estándar muestral de 0,635 y 0,065. Ya en esta pregunta es media confusa la primera, que habla de una predicción y de precisión y confiabilidad, pero en definitiva es otra forma en la cual nos están preguntando para hacer un intervalo de confianza. Y acá no nos están especificando la confianza, por lo tanto nosotros vamos a asumir que es de un 95%. Entonces, tenemos nuestros datos que son N25, media muestral 0,0635 y desviación estándar muestral 0,0065. Usamos nuestra distribución T para el intervalo de confianza. El intervalo de confianza va a ser más o menos nuestra T de 1 menos alfa medios con n menos 1 grado de libertad, ¿cierto? De nuestro, como lo ocupamos acá arriba, que era por raíz de, por la desviación estándar dividido en la raíz de n. Por la desviación estándar dividido en la raíz de n. Ahí sí. Ya. Entonces vamos a ocupar un nivel de confianza del 95%, ¿cierto? 0,09, 0,95 ahí sí, y con un alfa de 0,05. Ya. Cuando ustedes calculen esto, y que ya este es el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente, intervalo de confianza para la media, vamos a encontrar que
el intervalo va a ser 0,0498 y 0,0772. Ya. Y para la pregunta final, esta sí tiene un poquito de algo diferente respecto a las otras que habíamos visto porque era del intervalo que nos faltaba, que era de la proporción. En una inspección adicional de 100 piezas de laminado se encontró que dos se presentaban en el pandeo superior a 0,07 pulgadas. Calculó un intervalo del 95% para la proporción de piezas defectuosas. O sea, vamos a tener una proporción muestral que va a ser nuestras 12 piezas de 100 que cubren el 0,12 y lo demás se mantiene igual. O sea, vamos a tener igual eh, nuestros valores eh, de n y de z, pero en este caso en particular tenemos un n de 100, mejor dicho. Acá no sé, me refiero a se mantienen en el sentido de que se mantienen iguales a como están en el enunciado, pero allí vamos a tener que identificar que tenemos que hacer un intervalo de confianza para la proporción. Ya, entonces el intervalo de confianza para la proporción, para la verdadera proporción, P, con un 95%, en este caso hay solo una opción, y esa opción es la del intervalo que ocupa la distribución Z. Entonces, vamos acá y encontramos la distribución Z que me dice, va a ser igual a la proporción muestral más menos mi Z de 1 menos alfa medios por proporción muestral por 1 menos proporción muestral sobre n. Entonces, reemplacemos y nos va a quedar 0,12 más. Lo vamos a buscar este a la distribución, a la tabla de la distribución normal, el Z de 0,975 y acá vamos a tener 0,12 por, bueno, 0,88 sobre 100, que es nuestro n. Y ahí nos va a quedar nuestro intervalo de confianza del 95% a la proporción como 0,0563 y 0,1837. Ya, con eso ahí estaríamos. Cualquier duda me la hacen llegar, me escriben o la vemos el jueves en Ayuntía. Que estén bien.